cosas. Yo lo acabo de mencionar. Vendrán cambios en el mundo, vendrán situaciones difíciles, pero no quitemos nuestra mirada del Señor. Ahí está nuestro refugio, ahí está nuestra confianza, ahí está nuestra salida en todo. Así que esta noche los invito, mis hermanos, que abran su Biblia. Vaya allá a Filipenses capítulo 1, versículo 5 al 11. ¿Y sabe qué? Vamos a leer nada más el 5, porque nada más el 5 vamos a estudiar esta noche. Así de que vamos a entrar en esa porción, versículo 5. Me gusta llevar la palabra del Señor no apresurado. Me gusta enseñarla con ¿cómo puedo decir? Sí, claridad, tomarme mi tiempo para hacerlo, porque podemos estudiar la palabra de una manera donde pueda yo traer un resumen de cada capítulo, pero no se trata de eso. En cierta ocasión me dijo un hermano, ¿por qué no habrá la oportunidad de que en otras palabras, que dedique menos tiempo para enseñar un capítulo? Y le voy a decir una cosa, es que no es así, porque no se trata de llevarlos ahí nada más vagamente a alguna porción de la palabra, sino que podamos echar raíces en el Evangelio. Tenemos la palabra del Señor ahí, hermano, en Filipenses capítulo 1, verso 5. Dice la Biblia de las Américas, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Si usted observa, estudiamos la semana pasada versículo 3 y versículo 4, pero si los dejo nada más ahí como por vuestra participación, bueno, ¿qué está hablando? Vamos a tener que dar principio pues nuevamente del versículo 1 hasta el 5. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, y orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Padre, gracias en esta noche por la palabra. Nuevamente nos llegamos al trono de tu gracia, Señor, y hoy es el primer miércoles del año, Padre, y el primer estudio bíblico del año también. Y hoy nos llegamos ante tu presencia para pedirte, Señor, que nos dé la fortaleza, Señor, y la sabiduría de lo alto, Padre, para poder, Señor, ser edificados en el Evangelio. Amado Dios, no te pido sabiduría terrena, Padre, porque la sabiduría terrena no puede edificar lo espiritual. Te pido pues, Señor, que tú seas, Señor, el que me permitas hacer las cosas guiado y basado, Señor, en lo que tu Espíritu Santo nos enseña en la palabra. Esta noche pues te pido, Señor, una rica bendición en cada congregante, cada hermano, cada hermana, cada persona que está aquí en esta noche, que se dio cita, Padre, que dejó de hacer algunas quehaceres que estaba haciendo, Padre, para venirse a congregar. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, hermanos, y vamos a entrar a la parte número 2, la actitud de los creyentes maduros. ¿Cuál será la actitud de los creyentes que no son maduros? Medítelo así nada más un ratito. Deme un punto. ¿Cuál sería la actitud de un creyente que no es maduro? Ok, critica al prójimo. Un creyente que no es maduro no ora, no lee la Biblia, y nomás lo dejamos así, porque estamos hablando del creyente maduro. Hemos hablado de la oración, hemos hablado puntos importantes, ahora vamos a hablar otro punto muy interesante, pero permítanme mencionar esto, de que el Evangelio avanza cada vez que se establece la comunión dentro de la congregación. Note el punto, no se trata únicamente de reunirnos para tener un convivio, sino el centro de todo es el Evangelio.
Y déjeme decirlo de esta manera, el Evangelio tiene nombre y se llama Jesucristo. Entonces, Él es el centro de su iglesia, Él es el centro de nuestras vidas, Él es la razón de nuestra salvación, Él es la razón de que usted y yo somos hijos de Dios. Entonces, como cristianos nos conviene meternos cada día más en la palabra del Señor, dedicar tiempo a la palabra. Y lo voy a volver a mencionar, el Evangelio avanza cada vez que se establece la comunión dentro de la iglesia. Cuando no hay comunión dentro de la iglesia, hermanos, el Evangelio no avanza. Ahora, en realidad, lo que viene siendo la obra de Cristo o el Evangelio es la única base verdadera del amor y la comunión dentro de la iglesia. Si no es Cristo, hermanos, la base de la comunión, en vano estamos viniendo. Ahora, pudiera haber lugares, hermano, donde no es Cristo la base, puede ser que sí. Lo voy a mencionar, por ejemplo, hay reuniones donde asisten miles y miles de personas, pero no es Cristo la razón de la reunión, no es el Evangelio. Puede ser un deporte, donde, y usted puede ir a un estadio, hermano, están llenos los estadios. ¿Y sabe usted cuál es la razón de esa reunión? Un balón, una pelota, o quizás fanáticos de un equipo. Ahora, nuestra reunión dentro de la iglesia, la razón es Cristo. Nos le debemos al Señor completamente. Lo que usted y yo somos, se lo debemos al Señor. Entonces, hermanos, lo que viene siendo, vuelvo a mencionar, la base de la comunión dentro de la iglesia y del amor dentro de la congregación es Cristo, nadie más. Así que, hermanos, esta era la comunión interna que se había profundizado en los filipenses, o en la iglesia de los filipenses. Esta era la razón de que ellos estaban bien unidos. Así que, hermanos, los filipenses habían dado todo completamente primero a sí mismos. Oiga bien esto, primero se dieron a sí mismos para el Señor. Ahora vayamos a 2 de Corintios, porque podemos pensar, y quizás me diga usted en qué parte puede encontrar eso que diga la palabra. Mire, aún en Corintios habla de la iglesia de Macedonia o los filipenses. Ahí en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 al versículo 5 dice la palabra: ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De la iglesia de Filipos, una iglesia, hermanos, dispuesta a ayudar dentro del Evangelio. Vamos a observar detalles, hermano. Quizás nos preguntemos, tantos años que han pasado, hermano, la iglesia persevera, la iglesia camina, la iglesia avanza. Pero ha sido también, hermanos, porque la gente que se ha congregado o la gente que ha venido a los pies de Cristo, hermanos, lo primero que hace es darse completamente para el Señor y para que el Evangelio se siga predicando en diferentes partes del mundo. Ahora, ¿qué hacía esta iglesia? Después querían ver de que el Evangelio tuviera éxito. Y oiga bien lo que va a mencionar, aunque a costo de sufrimiento y sacrificio. Se sacrificaban, sufrían para que el Evangelio, hermanos, se siguiera llevando a diferentes partes del mundo. Ahora, yo quiero que observe detalles muy importantes, porque no va a faltar uno que otro por ahí que de repente surge, hermano,
Y que si no, hermano, no sea tan fanático en la iglesia, hermano. Tómese su tiempo para que dedique tiempo a la familia, no le dedique tanto tiempo a la iglesia. Observe bien, cuando alguien le da un tipo de consejo de estos, no es una persona que ame a Dios, que le interese el evangelio, no le interesa. No es una persona, hermano, que esté comprometida con Dios y no quiere que usted se comprometa con Dios. Va a tratar de apartarlo del camino del Señor para que no colabore, hermano, para que el evangelio se siga llevando, hermanos, a diferentes partes de a naciones, a ciudades, pueblos, ranchos, lugares, hermanos, remotos, donde todavía no conocen la palabra del Señor. Entonces, hermanos, lo vuelvo a mencionar, después ellos querían ver que el evangelio tuviera éxito, aunque fuera a costo de sufrimiento y sacrificio. ¿Qué es esto que estoy hablando? Ahora, observemos un detalle allá en el libro en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 16. Dice la palabra: y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De hacer el bien, de la ayuda mutua. Yo no sé cuántos de ustedes les tocó estar aquí en el domingo, hermano, el mensaje que se trajo el domingo. Un punto muy importante, porque hoy en día, hermanos, se decreta, se declara, cada año que llega, declaramos bendición, declaramos esto, hermano. Bíblicamente hablando, en ninguna parte de la Biblia nos dice que declaremos que va a haber bendiciones. No es cierto. Lo que sí dice la Biblia, hermanos, de que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Me gustó lo que mencionó un pastor, dijo: mucha gente está esperando únicamente bien, pero son personas también que hacen mal. Y más bien les puedo decir una cosa, dijo: prepárense para recibir la cosecha que le corresponde, porque si usted hace mal, prepárese para recibir mal. Wow, y es una realidad. Pero si hacemos el bien, hermanos, Dios bendice. ¿Cuál es el plan de Dios? Para que sigamos haciendo el bien al prójimo y para que la palabra continúe hacia adelante. Aunque haya ocasiones que tengamos que hacer algunos sacrificios en ese aspecto, no estoy diciendo un sacrificio humano, donde a veces hay personas que se sacrifican en ciertas áreas de su vida. Un ejemplo, conocí a una persona, hermano, el que me trajo a mí a los pies de Cristo, que oró por mí para aceptar a Cristo. Era un americano que él trabajaba 6 meses y los otros 6 meses del año los dedicaba para llevar el evangelio a diferentes lugares. Los 6 meses que trabajaba, las finanzas que ganaba las usaba para ir a predicar la palabra. Esto, hermano, sinceramente, personas que se enfocan, hermano, en llevar la palabra del Señor. Entonces, hermanos, cuando usted y yo, o cuando contribuimos para que la obra del Señor continúe hacia adelante, para que el evangelio, hermano, se lleve a otros lugares también, para que siga predicando. Y oiga bien lo que voy a mencionar, porque hay personas que quizás digan: bueno, se tiene que usar dinero para predicar. Hermanos, hay personas, un ejemplo, los misioneros. A ellos, hermano, viven por fe. Y personas que les ayudan, hermanos, donde le mandan ofrendas para que ellos puedan sobrevivir en áreas, para que ellos puedan llevar la palabra a aquellos lugares. Hay gente, hermanos, que probablemente no son llamados a misioneros o a predicar, pero con lo poquito que le envía a una persona de estas, ayuda para alcanzar almas para Cristo. Ahora, yo entiendo, le voy a decir algo, yo entiendo este punto. Hoy en día, hermano, cuando se habla de finanzas dentro de la iglesia, la gente tiembla, hermano. La gente tiene miedo porque hay gentes que únicamente viven para sacar las finanzas de las congregantes, hermano, eso es todo. Y no les interesa el prójimo, no les interesa llevar la palabra a otros lugares, no, ellos viven de la iglesia en ese aspecto. Ya mucha gente está maleada en esta área, por eso ya mucha gente no quiere dar nada, no quiere ayudar para el evangelio.
Se entiende. Pero hermano, tenemos que ser ejemplo los que predicamos la palabra del Señor, de que seamos personas genuinas y que haya un mismo propósito en toda la congregación de avanzar con el Evangelio, hermano, para que la gente no se pierda, sino que vengan al conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Muy pensativos, hermanos. Ahora, una cosa, si usted ha leído la Biblia, la iglesia primitiva, consecuentemente, hermanos, ellos daban sus posesiones, contribuían, siendo colaboradores, hermanos, de Pablo por Cristo y el Evangelio. Ellos entendían la realidad de la naturaleza de la iglesia, y lo voy a mencionar de esta manera, como un taller donde la gente, hermanos, pueda venir, hermanos, y ser restaurada. Gente, hermano, que necesita de Cristo. Ahora, cuando Pablo habla aquí a los filipenses que ellos venían siendo, hermanos, participantes, donde habla como participantes con él de la gracia de Dios, era más bien por haber participado, hermanos, en promover el Evangelio, para que el Evangelio pudiera tener éxito. Y le voy a decir una cosa: al Evangelio nadie lo va a parar en este mundo. Dios va a abrir puertas. Dios va a abrir puertas para que el Evangelio se siga llevando a cabo, para que lo sigamos predicando en diferentes lugares. Hay naciones, hermanos, que se han levantado con el propósito de apagar el Evangelio. Nunca han podido apagar el Evangelio, no lo van a apagar. ¿Sí me escuchó esto, verdad? Entonces, hermanos, de esto se trata. Ahora, quiero dar un repaso a lo que estudiamos el año pasado. Decía nuestro hermano Valdera, y es cierto, el año pasado, pues, ya lo que fue el miércoles pasado era el año pasado. Y voy a dar un repaso así cortito, hermanos, a lo que estudiamos la semana pasada. Hablamos de la oración, ¿lo recuerda? Hablamos de la oración. Hablábamos de que los cristianos debemos ser cristianos de oración. Estaba yo meditando esta mañana, porque tuvimos un tiempo donde nada más era culto de oración, 1 hora. No sé si lo recuerdan. Nos congregábamos más que pura oración y era todo. Ahora tenemos ya un tiempo donde hemos combinado el culto del estudio bíblico con culto de oración. Media hora de oración, 45 minutos de estudio bíblico. Y yo meditaba, quizás un día volvemos nuevamente a tener, hermanos, lo que viene siendo el culto de oración el sábado en la mañana. Y la pregunta esta sería: ¿sí? ¿En la mañana? La gente de oración sí va a venir, hermano. Van a venir. Pero yo me pregunto por aquellas personas, hermano, porque hay ocasiones que no les gusta venir porque es temprano los servicios y que es mejor que sea en la noche. Hay cultos en la noche, hermano, no se miran. No sé qué les pasa, pero la verdad necesitamos ser gente de oración. Ahora le voy a decir un detalle, un ejemplo de ello: las librerías cristianas, hermanos, las bibliotecas cristianas, aún las bibliotecas personales también, hermanos, están llenas de libros sobre el tema de la oración. Pero si somos sinceros, hermanos, debemos de admitir que es muy poco lo que oramos. Debemos de admitir que necesitamos orar más. Debemos de admitir, aun cuando hay problemas, doblar rodilla y esperar que Dios obre. Cuando se presenta un problema grande que no sabemos qué hacer, lo que tenemos que hacer es doblar rodilla y buscar la dirección de Dios. Y no actuar hasta que Dios nos responda, hermano. Porque hay ocasiones que la gente no sabe qué hacer en aquel momento y toma decisiones premeditadas, hermanos. Antes de que Dios conteste, hay que estar seguros, hermanos, cuando vamos a hacer algo que es de Dios, lo que vamos a hacer. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos,
Una de las preguntas que le hacían los discípulos al Señor, a Jesucristo: Señor, enséñanos a orar. Y esta debe ser también nuestra petición, que nos enseñe a orar. Quizás digamos, tenemos muchos años en el Evangelio, es cierto, pero a veces oramos, hermanos, muy egoístamente. ¿Quién de ustedes se acuerda en su oración por el presidente de la nación? ¿Quién de ustedes se acuerda, hermano, del gobernador de este estado? ¿Quién de ustedes se acuerda, hermano, cuando está orando de la gente que vive alrededor del mundo, que está en pobreza? ¿Quién de ustedes se acuerda cuando está en oración de aquellos misioneros que están en diferentes lugares, que están dando su vida por causa del Evangelio y que ora por ellos? No, la iglesia tenemos mucho por qué orar. No es únicamente por nosotros, es por todos aquellos que colaboran para que el Evangelio avance, hermanos. Veamos lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 1. Estoy dando únicamente, hermanos, un repaso de lo que hablamos de la oración. Lucas 11, 1. Dice la palabra: y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos, así como Juan enseñó también a sus discípulos. La iglesia necesitamos que el Señor nos enseñe a orar. Amén. Ahora vamos a entrar al punto, hermano, número 2, el compañerismo en el ministerio, basado en el versículo 5. Dice la palabra del Señor: por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Veamos esto, hermano. Ahí hay un detalle importante: el compañerismo. Cuando hablamos de participación, y la palabra compañerismo, hermanos, viene siendo koinonía en el griego, o sea, en una obra del Señor que trae lo que viene siendo el vínculo estrecho entre las personas. El compañerismo, hermano. Y es muy importante, hermano, lo vuelvo a mencionar: el compañerismo lo trae únicamente el Evangelio. Si no es el Evangelio, el compañerismo es falso. ¿Quiere que le diga una cosa? Puede haber mucha gente, hermanos, que tenga buenas amistades dentro de la iglesia, pero el día que se eche por ahí un pleitecito cristiano, note, esa persona, si se peleó con su mejor amigo o mejor amiga, jamás vuelve a pisar la iglesia. ¿Sabe usted por qué? Porque no era el Evangelio lo que le hacía venir a tener compañerismo, sino las personas que era su amiga o amigo y que lo trajo a la iglesia. ¿Notó el punto? Pero cuando es el Evangelio, enójese quien se enoje, se presenta a adorar a Dios. Cuando es el Evangelio, hermano, venga lo que venga, continúa de pie adorando al Señor. Haya problemas o no haya problemas, continúa doblando rodilla buscando a Dios, hermano. Sigue siendo el mismo creyente, hermano, que ama a Dios con todo su corazón por encima de todas las cosas que vengan. Sin interesar, hermano, quién le haga buena cara y quién le haga mala cara, porque hay para todo en la vida, hermano. Hay personas que se encargan de hacer una buena cara, pero hay personas también que se encargan de hacer una mala cara. Dios los bendiga. Aunque dijo el hermano, no, a las personas que hacen mal no lo va a bendecir Dios. Y es una gran realidad. Ahora, cuando hablamos de compañerismo, que trae un vínculo estrecho, es cuando oramos juntos. Haga apuntes. Cuando oramos juntos, cuando planeamos juntos, cuando damos juntos y cuando servimos juntos. Hermano, cuando una persona se aparta del compañerismo, tiene una tendencia de ir al mundo nuevamente, de practicar de nuevo las cosas que hacía antes cuando no conocía a Cristo.
Pero cuando estamos en el Señor y que hay compañerismo, hay razón, hay motivo, hermanos, para congregarse y venir a adorar al Señor, porque juntos oramos a Dios. Oramos por los que están enfermos juntos también, hermano. Por el que está desanimado, oramos también juntos al Señor. Bueno, es muy importante el compañerismo cristiano, hermano. Esto es lo que viene trayendo, lo que estamos hablando, donde se crea un vínculo muy estrecho, un vínculo, hermanos, donde podemos mirar el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Los filipenses, hermanos, ellos eran personas que habían mantenido su amistad y el compañerismo desde el primer día, como dice Pablo, hasta ahora. Es lo que dice Pablo ahí en la palabra, en el versículo 5. Así que la Biblia enseña que en todo tiempo, oiga bien esto, ama el amigo. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Esto es lo que dice la Biblia, la Reina Valera. Ahora, la Biblia Las Américas, el mismo versículo, en todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para tiempo de angustia. Ahora, la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo, un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. ¿Sí me escuchó, verdad? Es muy importante lo que la realidad del compañerismo dentro de la congregación, hermano. Puede haber que alguna persona no sea así, pero usted no se preocupe, los demás no son igual. No sé si usted haya oído, hermano, un dicho que dice la gente en ocasiones: todos los hombres son iguales. Por ejemplo, cuando le va mal a una pobre mujer, porque el marido le salió golpeador, malo para sostener, duro como él solo. Luego la gente, cuando tiene ese tipo de problema, dice: todos los hombres son iguales. Hay ocasiones también que dentro de la iglesia, cuando alguien hace un mal a otro hermano en la congregación, dice: todos los hermanos son iguales. Y una cosa, no somos iguales. No. La gente que ha sido renovada por la palabra del Señor es distinta. Ama al prójimo, no le hace mal al prójimo, no critica al prójimo. Y le voy a dar un consejo: cuando por ahí se encuentre algún hermano, entre comillas, que está hablando mal del prójimo, no se una a él, por favor, apártese inmediatamente. Ponga tierra de por medio o exhórtelo. Háblele de la palabra, hágale saber que no conoce al Señor todavía. Aunque diga: no, es que no me hizo esto, no interesa lo que diga, pero no se mete en problemas nunca, hermano. Usted va a conocer personas, hermano, que en realidad, lamentablemente, hermano, son cómplices del diablo. Están muy pensativos, hermanos. Entonces, hermanos, en la expresión vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, y lo vuelvo a mencionar, esa palabra que en el griego es koinonia, comunión, literalmente indica participación. Y tiene al menos tres significados, hermanos. Tres. Primero, la comunión de los cristianos entre sí. En Hechos capítulo 2, versículo 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Número 2, la comunión de los cristianos con Cristo y el Espíritu Santo. Número 3, la iglesia primitiva tenía participación en esta también, la participación de posesiones también. Ahora, no estoy diciéndolo, hermano, porque lamentablemente ha habido mucha gente que utiliza esa porción para traer a la congregación y hacer a la gente, hermano, que venda lo que tiene y que se lo traigan a él para malgastarlo él. Ya se dio esto hace muchos años. En el estado de Texas la gente vendía las posesiones, hermano, sus casas, las vendía y le traían el dinero a él. Lo malgastó.
Les prometía que Dios le iba a dar una casa mejor y nunca la recibieron. Ahora, menciono este punto porque si usted va a la Biblia, al libro de los Hechos, se encuentra el único propósito era ayudarse entre el prójimo al necesitado y que el evangelio siguiera avanzando. Amén. Ahora, veamos esto, hermanos. Allá en Romanos 15, 26 al 27, dice la palabra, nuevamente pues Macedonia. Y lo vuelvo a mencionar, cuando habla de Macedonia, estamos hablando de la iglesia de Filipenses que estaba en Macedonia. Pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Ya la ofrenda en aquellos tiempos ya existía, levantaban una colecta o una ofrenda para ayudar a los hermanos que estaban en Jerusalén, hermanos necesitados. Versículo 27, si tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Entre más nos metemos en la palabra, encontramos muchas cosas distintas de lo que se predica hoy en día, hermanos, en diferentes lugares. Ahora veamos lo que dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 4. Suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Créame que una persona, hermanos, que ayuda para que las iglesias sigan hacia adelante, Dios bendice a dichas personas. Y voy a mencionar lo que mencionó hace algunos años el pastor Miguelito Lima, de un hermano en la congregación, hermano allá en Guatemala, que le pidió a Dios la oportunidad de llegar a tener finanzas para bendecir a la gente necesitada y a la iglesia del Señor. Él comenzó, poco a poco, el hermano comenzó a avanzar, a crecer en finanzas. Era una persona que no sabía contar, no sabía lo que tenía y tenía mucho dinero, hermano. Pero él lo utilizaba para ayudar a las iglesias, para que el evangelio continuara hacia adelante. Ayudaba a los necesitados. En cierto día llegó a la casa del pastor Miguelito Lima y le preguntó que qué necesitaba. Digo, ¿de qué está hablando? Si necesita finanzas para hacer algo en la iglesia, dígame, yo estoy para ayudarlo. El hermano le dijo, necesitamos esto y esto. Y aquel hermano fue y trajo exactamente lo que necesitaba y se lo dio a él para que llevara a cabo aquello. Pero lo curioso de todo, decía el hermano, es que el hermano cuando lo trajo para traerlo pidió a alguien más que le contara el dinero porque él no sabía contar. Observe estos detalles. Pero Dios seguía dándole y dándole. Él inició, no recuerdo qué tipo de trabajo tenía, pero su trabajo cada día iba prosperando más y creciendo más. Ya cuando el hermano tenía cierta edad ya avanzada, llegó a decirle al pastor, pastor, quiero decir una cosa, yo creo que yo estoy pronto para partir, pero yo quisiera que en la iglesia me diera la oportunidad de orar, poner las manos sobre un hermano, que el Señor me enseñe cuál, para que el don que Dios me ha dado sea impartido en él, o sea, la bendición que me ha dado que sea impartida para otra persona, para que él continúe haciendo lo que el Señor me llamó a mí a hacer. Aquel hermano, cuando pidió aquello, pasaron 2, 3 personas. Él quería nomás uno, pero Dios le enseñó cuál era y él oró por él. Y Dios lo bendijo también grandemente. Quiero decir una cosa. Hay ocasiones, hermanos, que nosotros no entendemos de que las finanzas son de Dios. Nosotros únicamente somos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Pero el día que Dios nos da en una mano y cerramos la otra para dar, no crea usted que nos va a seguir poniendo Dios en aquella mano. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué será que yo no prospero? ¿Por qué será que yo no avanzo? ¿Por qué será que yo donde mismo no salgo? Porque a veces la codicia en nuestras vidas. La prédica que trajo nuestro hermano Damián también el viernes pasado
me llamaba la atención porque habló sobre la codicia, hermanos. Y me llamaba la atención del joven rico cuando viene a platicar con Jesús y preguntarle qué necesito hacer para heredar el reino de los cielos. El Señor le preguntó, ¿los mandamientos los sabes? Sí, desde el principio todos me los sé, desde su mocedad. Pero una cosa te da falta: vende lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué hizo el joven? Se retiró triste porque tenía muchas posesiones y prefirió no vender nada. Ahora, no estaba diciéndole el Señor que le diera todo a los pobres, no era ese el plan, sino que diera de lo que Dios le había dado para que él siguiera también adelante. No, pero a veces la codicia, hermanos, endurece nuestros corazones y hasta allí llegamos. El dinero ciega los ojos de muchas personas. Y hubo una persona que en cierta ocasión me dijo: pastor, quiero decirle algo que lamento mucho mencionar, esto es la realidad, de que por causa del marido que tengo sufrimos en las finanzas, porque él no cree en darle a nadie, ni al prójimo, ni ofrendar, ni diezmar, y por eso estamos como estamos. Realmente, hermanos, Dios bendice a una iglesia que sabe darle para la gloria de Dios. Dios bendice, hermanos, a la persona que ayuda al prójimo, que ayuda al hermano cuando está en necesidad. Le mencionaba otra vez un hermano, es que hay una cosa, que el que le presta al pobre, a Jehová le presta, dice la palabra. O el que le da al pobre, hermano, a Dios le presta, y Dios, hermano, se lo devuelve, hermano. Dios lo bendice, hermanos. Menciono esto porque los filipenses eran personas que sabían ayudar para que continuara el evangelio, saliera hacia adelante, y si había necesidades, hermano, ayudar a los hermanos necesitados dentro de las congregaciones, hermano. Esto es lo que dice la palabra, no lo estoy diciendo yo, la Biblia lo dice. Ahora, dos puntos muy significativos en esta noche. Número uno, la fuente de la comunión es el evangelio, y apúntelo. Número uno, la fuente de la comunión es el evangelio del Señor Jesucristo. Y si quiere verlo de otra manera, es la gran salvación de Dios. Ahora, yo quiero mencionar una cosa. ¿No ha notado usted que hay personas cristianas que tienen más amigos, hermanos inconversos, que amigos cristianos? ¿Cuál será la razón? Les gusta convivir con el mundo, pero con los hermanos no les gusta convivir. Hay eventos, no vienen a los eventos. Ahora, vuelvo a mencionarlo y lo vuelvo a reiterar, si lo puede apuntar: la fuente de la comunión es el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, los creyentes tenemos comunión, o sea, un vínculo espiritual, una unión espiritual. Esto no es carnal, hermanos, no es carnal. ¿Por qué razón? Aquí está la razón: porque han experimentado la misma salvación de Dios. Otra de ellas, porque hemos abrazado la misma fe. Nota un punto importante en ello, hermano. Ahora, los creyentes genuinos viven y proclaman el evangelio. Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Ahora, todos los creyentes genuinos están unidos alrededor del evangelio. Lo vuelvo a mencionar. Espero que no olvide cuál es la razón de nuestro compañerismo. Es el evangelio, es la palabra de Dios. Si es otra cosa, hermano, el promover otros puntos diferentes que el evangelio, hacer, porque hay lugares que pueden hacer el evangelio a un lado, hermano, y están promoviendo otras cosas. Y eso, ese compañerismo no es espiritual, es carnal, es material. Entonces, hermano, otra de ellas,
¿Cuál es la razón de ese compañerismo? Porque todos viven el mismo tipo de vida. Todos amamos a Jesús. Todos hemos sido perdonados por el Señor. Veamos lo que dice Hechos 2, 46, 47. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. La palabra de Dios tiene poder, hermano, pero nunca tiene que hacerse la palabra de Dios a un lado, hermano. La palabra tiene que seguir siendo el centro de todo lo que hagamos en la congregación, hermano. Aún las actividades que se llevan a cabo tiene que ser el centro del evangelio, hermano. Otra de ellas, viven y sirven y dan testimonio del Señor Jesucristo. Esto es lo que hace que haya una muy buena comunión dentro de la iglesia cristiana, hermano. Por lo tanto, hermanos, sus vidas están unidas en el Espíritu de Cristo y su comunión. Número 2, el último punto para terminar. La comunión de los creyentes debe de existir desde el primer día de salvación. ¿Sí se escuchó, verdad? Debe haber comunión. Debemos de convivir los hermanos. Entiendo que quizás a alguno le haya hecho un daño, entendemos, pero ese es el problema de esa persona. Mucha gente no quiere tener compañerismo con los demás porque creen que todos somos iguales en ese sentido, y no es así, hermanos. Asegúrense siempre, hermano, que nuestra reunión, el motivo de la comunión en ellos sea el evangelio, sea la palabra, sea el Señor Jesucristo, hermano. Esto es muy importante en la iglesia cristiana. Y note un punto, aquí no se trata de declarar, decir que esto voy a hacer. No, se trata del evangelio, se trata de Jesús. Así que, hermanos, una de las necesidades más críticas que enfrenta la iglesia el día de hoy es la necesidad de paz y unidad en el Espíritu de Dios. La necesidad de paz y la unidad en el Espíritu de Dios. Esto es lo que necesita la iglesia hoy en día, hermanos. Otra de ellas, de una fuerte comunión arraigada en el evangelio de Jesucristo, hermano. Amén. Aquí no se trata de que la comunión o la reunión que tengamos sea para charlar y contar chistes, cuentos que los haga yo reír a ustedes, hermano. No se trata de payasadas en esto. Se trata del evangelio. Se trata de ir a la palabra. 1 Juan capítulo 1 versículo 7. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Una comunión continua, hermanos, es una comunión de oración. Ahora, quizás a veces entre los cristianos puede haber conflictos, dificultades, disoluciones a lo largo del camino, pero nunca una interrupción cuando hay comunión de oración, hermano. Porque aun cuando hay problema podemos orar a Dios, hermano, para que cambie al hermano, para que trate con la hermana, para que Dios obre en cada uno, que nos abra los ojos espirituales para que podamos detectar en dónde está el mal. Amén. Ahí va la pregunta para terminar. ¿Cómo afecta a la iglesia el compañerismo en el ministerio? Primero, la participación en la obra es oportunidad de agradecerle al Señor. La participación en la obra es oportunidad de agradecerle al Señor. Amén. Un ejemplo de ello: cuando ofrendo, lo hago en agradecimiento al Señor.
cuando diezmamos, en agradecimiento a lo que el Señor nos da. Cuando ayudamos, hermano, en venir a ayudar a limpiar la iglesia adentro o afuera, hermano, en agradecimiento de lo que Dios hace, hermano. Amén. Entonces, versículo 5 dice: doy gracias a mi Dios, lo dice, por vuestra participación en el evangelio. 2, la participación con fidelidad genera gratitud. Todos los que participan lo hacen porque hay agradecimiento. En el correr de los años, yo me imagino que a usted le haya tocado por ahí uno que otro que le llegue a usted que le diga: hermano, ¿para qué se mete tanto? Déjelos a ellos solos. Usted siempre hace lo mismo, ya déjelos a ellos. La respuesta suya debería ser: porque tengo gratitud con mi Señor. Porque tengo gratitud porque Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Tengo gratitud porque Él murió por mí. Tengo gratitud porque siendo lo que era, Cristo me perdonó, hermanos. Cristo me salvó. Cristo me transformó. Por eso lo que hago, lo hago con gratitud para el Señor. Amén. Si es abrir la puerta a la iglesia, hermano, con gratitud, hermano, por lo que el Señor hizo para con usted. Si es el de predicar la palabra con gratitud, hermano, por el evangelio, por lo que Cristo hizo en mi vida, hermano, por lo que Cristo ha hecho en nosotros, hermano. Todo lo que hagamos, hagámoslo con gratitud para el Señor, hermano, y no como para los hombres. Entonces, hermanos, cuánta bendición significa lo que viene siendo la ayuda fiel de hermanos por la causa de Cristo, hermano. La evangelización, la educación cristiana, el servicio. Nada de esto sería posible, mis hermanos, sin la participación fiel de otros. Y esto produce gratitud hacia Dios, hermano. Miro las iglesias, hermano. El otro día me tocaba convivir, hermanos, éramos unos 8 pastores de la misma organización. Y le daba gracias a Dios de estar reunidos, de lo que Dios ha venido haciendo en sus vidas, que Dios los sacó de aquí para abrir obras nuevas. Y esto agradezco a Dios, a gente como ustedes que han colaborado, hermanos, poniendo su grano de arena o lo que sea, su ayuda financiera para que se abran nuevas obras, para que se predique la palabra del Señor, hermanos. Que Dios me los bendiga en esta noche. Bendiciones.